¿Qué tal? Hoy estaremos analizando la construcción de uno de los personajes de Super de James Gunn. Quiero decir que fue difícil elegir un solo personaje, ya que 3 de los personajes de esta película me parecen muy bien construidos. Así que al final decidí hacer un video para cada personaje. En este primer video quiero hablar desde el personaje y protagonista, Frank. La historia literal de la película compactada es la siguiente. Frank está casado con Sarah. Nota cómo poco a poco hay un distanciamiento entre ellos. Y en la parte literal de la película eso se debe a que ella sufre ciertas recaídas con la drogadicción. Hasta que un día ella se va sin más. Frank se da cuenta que Sarah está saliendo con un sujeto mafioso. Tiene unos sueños y cree que su propósito en la vida es eliminar gente malvada de las calles. Se informa en cómics sobre superhéroes y decide volverse uno. Así, bajo la máscara de un héroe al que él nombra Crimson Bolt, decide limpiar las calles. Su último objetivo, por supuesto, es estar completamente preparado para ayudar a Sarah a que salga del mundo de este mafioso. Bueno, eso sería por la parte muy literal. Ahora vamos a desarmar a este personaje. Antes quisiera dar una alerta de Bueno, aún no sé si será necesaria porque no sé qué vaya a decir. Pero digo, por si las dudas, no quisiera ser el culpable de un spoiler sin avisar. Bien, empezaré por hablarles un poco de la construcción de un personaje, ya que suele pasar, aunque no forzosamente, por 2 tipos de estructuras. La primera estructura es la de 3 etapas. La primera es con el guionista, la segunda con el director y la tercera con el intérprete. Aunque esa estructura es un tanto de cine gringo, aunque no completamente, claro. En cuanto al cine mundial, incluyendo al hermoso cine mexicano, suelen usar la segunda estructura, que es la de 2 etapas, donde la primera etapa es la de guionista-director y la segunda etapa es la de intérprete. Aunque claro que también hay una infinidad de cine mundial hecho con la primera estructura. Evidentemente hay muchísimas variaciones en la construcción de un personaje, como cuando Javier Dolan es el guionista, director y actor de sus películas, o como cuando Gaspar Noé solo crea las situaciones de los personajes y un guión de 5 páginas, permitiendo al intérprete crear a su personaje, o como Ignacio Ortiz, director de la gran película Cuento de Hadas para dormir cocodrilos, que pronto traeré para su análisis, quien es director guionista de sus películas y crea a los personajes a partir de las locaciones y junto con sus actores. En lo personal estoy en contra de las estructuras formalizadas que pretenden estandarizar el cine. Sin embargo, por ser el primer video en el que desgloso a un personaje, creí importante mencionar toda la parte de las estructuras, porque antes de decidir de construir la escuela hay que conocerla. Para analizar esta película nos vamos a concentrar en el personaje de Frank ya creado e interpretado, o sea, nos vamos a concentrar en él tal y como sale en la película. Lo que me gusta de haber elegido este personaje de Frank es que al ser el protagonista nos dan mayor tiempo para su construcción. En este caso específico se tomaron 20 minutos, que fue lo que duró el primer acto. Nos enfocaremos en este primer acto únicamente para ver cómo crearon al personaje que vive por el resto del largometraje. Entonces, empecemos. La película inicia con él diciendo que su vida tiene 2 momentos perfectos. El primero fue cuando se casó y el segundo fue cuando ayudó a la policía a atrapar a un ladrón. Primera escena y ya entendemos los vacíos que pretenderán llenar sobre Frank durante el largometraje. De acuerdo a esto se hace una comparación inmediata de su pasado contra su presente. Entendemos así lo introvertido de nuestro protagonista. What are those? I'll wake up and see these first thing every morning. My perfect moments. They can inform my day. Set me in the right direction. The hands are a little big, don't you think, sweetheart? Con esa escena nos dicen lo vulnerable que es nuestro personaje a palabras y opiniones ajenas. Nuevamente en este juego pasado-presente nos insertan humillación sufrida cuando él era adolescente y niño, que podría ser fácilmente la sufrida por cualquier persona, con una excepción que nuestro personaje lo está mencionando. Por lo tanto, él considera que esos sucesos negativos son en parte una razón de su manera de ser. Nos muestran un distanciamiento obvio entre él y su esposa, que simplemente confirma unos segundos después. Ahora que conocemos su pasado y su fragilidad, nos queda por conocer sus acciones físicas, sus alcances ilimitantes. Con la siguiente escena creo que esta parte se explica mejor. I should have done something about it then. Saved Sarah from what was about to come. But I was weak. En nuestra mente estamos a salvo. En nuestra mente somos acciones sin consecuencias. Frank elige en este punto de la película ser eso, acciones sin consecuencias. Mientras que asesina a uno de los chicos en su mente, en su realidad no es capaz de pronunciar una palabra. Y eso inclusive se vuelve él burlándose de él cuando dice: People look stupid when they cry. La incapacidad de decir no. Recordemos que nos están construyendo un personaje bastante triste, diría yo. Cuando conoce al mafioso, aunque para este punto de la película él no sabe que lo es, termina desayunando con él.
esa incapacidad de decir no inclusive a los desconocidos. Nos habla que le sembraron una autoestima baja, que también se refuerza cuando intenta comprar un conejo, pero ya llegaremos ahí. Su esposa lo abandona y él va en busca de ella. ¿Por qué? Ya nos han demostrado que nuestro protagonista carece de carácter fuerte y básicamente se deja llevar a donde el viento sople. Bueno, la razón es simple, porque de su vida fue extraído uno de sus dos momentos perfectos. Busca al mafioso y le pregunta si sabe algo de su esposa. El tipo le dice que sí, pero que no quiere verlo a ella. Así que pasó de tener una vida oscura a tener una vida completamente gris. Finalmente llega a una tienda de mascotas. ¿Por qué entra? Por el letrero de la entrada. Habla con la chica de la tienda sobre los conejos. Lo que él está buscando realmente es compañía. Nótese que tanto en el letrero de la entrada como a la conejita de la tienda se les es referido como personajes femeninos. Hago una pausa para decir la importancia de esto, ya que en inglés a cualquier animal se le refiere con el pronombre it. Entonces cuando la empleada del local se refiere al conejo como she, y cuando Frank lee en entrada la palabra female, entonces en su vida eso hace la referencia a la representación de la mujer en la vida de Frank. Como él no cree merecer nada ni nadie. Finalmente, como cereza en el pastel, se nos agrega la religión. No a la película, de hecho la película la considero un tanto antirreligiosa, sino al personaje de Frank. Entiende los conceptos del bien y del mal, del sí y del no, de acuerdo a su religión. Frank ve un programa televisivo religioso, que es una combinación rara entre superhéroes y religión, ya saben, súper normal. Y al superhéroe principal, que lucha de acuerdo a preceptos religiosos de lo correcto, lo escucha decir que hay que luchar contra el mal en todas sus formas. Y Frank en cierta manera ahí encuentra una guía. Entonces combinando esa creencia con su sentir es que decide... Sarah! Oh, no. Get with this guy? Sarah! Frank? Come with me. Let's go. Come on, Sarah. Come in with me. Where are we going? They've turned you against me. Get in the car. Let's go. Sarah, please. Hold on. Let's go. Ahí lo golpean, y así todo golpeado regresa a su casa. Antes de acostarse a dormir decide rezar, donde escuchamos su soliloquio donde expresa su sentir, su ira atorada. Nos damos cuenta que él se sabe un ser socialmente torpe, que siente disgusto por la humillación que ha sufrido toda su vida. Se acuesta y empieza a tener visiones con el superhéroe del canal religioso. Y luego esta visión sueño se vuelve realidad para él, donde este superhéroe le dice la frase: algunos de sus hijos son los elegidos, justo antes de mostrar una imagen que después convierte en logo. Esta visión no la está teniendo en realidad, sigue siendo una plática consigo mismo en un plano diferente. Este plano es el onirismo. No es que una fuerza divina haya actuado para plantearle una idea, es simplemente la combinación de todo lo que le acaba de pasar con su ideología y emociones, creando así una resolución. Él entonces escucha lo que desea escuchar, sin saberlo aparentemente. Corte A, segundo acto. Así finalizamos este primer acto, que es del que voy a hablar. Así es como nos han construido a este personaje para prepararlo para el resto de la película. Conocemos su pasado, antecedentes emocionales, sus sentires actuales, sus motivaciones, sus pensamientos, sus ideologías, sus palabras, sus acciones, sus creencias, su brillantez y, lo más importante, su simbolismo. Ya que será esto lo que haga que podamos desarmar la película en un próximo video de análisis de esta película. Nos han dado el arco del personaje por actos. Si bien hay un arco del personaje por escena, también lo hicieron para el primer acto completo. Nos pusieron del personaje frágil al cómo decide cambiar. Bien, si quieren ver qué es lo que sigue para el personaje, deberían ver la película. Es bastante entretenida. Bueno, decidí solo desarmar el personaje hasta este punto porque es la parte que me pareció más interesante de sus arcos. Bueno, también su arco final. Pero de cualquier forma, para explicar el arco final hubiera tenido que explicar este primer gran arco. Sin más que agregar, los invito a ver este largometraje y a nunca quedarnos con la parte literal de las películas, porque una película analizada se disfruta 1000 veces más. Si les gustó este video, obvio, suscríbanse, dejen un like y compartan el video. Los invito también a comentar y hacer un ejercicio de análisis que siempre son muy entretenidos. Sin más que agregar, esto sería todo por este video. Bye.